sí, como todos los lunes estamos aquí en Dominó con Antonio de Turris, analizando, Antonio, lo más importante de la vida económica, política, social, jurídica, todas las facetas que tienen que ver con la realidad argentina. Comenzamos una semana bastante cargada porque hay toda clase de rumores sobre inminentes medidas que se podrían tomar en el plano económico. En este mismo momento. En este mismo momento. Y eso tiene que ver con el cambio en la presidencia del Banco Central y el hecho de que la Argentina está hoy en una encrucijada económica muy seria. ¿Por qué motivo? Hay muchos pesos, no hay dólares, la falta de dólares está trabando gran parte del proceso productivo, el gobierno sigue pagando la deuda, tomando plata, a veces pesos o a veces dólares del Banco Central, y el Banco Central está extenuado, digamos, está agotado y no se le encuentra la vuelta a esta situación. Vos viste, en 3 días de la semana pasada, que son los primeros 3 días de octubre, 200 millones de dólares tuvo que vender el Banco Central a esto llamado dólares ahorro. Entonces empezó a haber rumores de que si cierran o no todo lo que tiene que ver con el dólar ahorro. ¿Qué hacer para que los que tienen soja vendan la soja? Entonces se está hablando, o se habló, y vamos a ver si esto se concreta o no, de alguna Junta Nacional de Granos que compre con menos retenciones la soja para que, se le venda las sojas y con esos soja se exporte y ahí por ese lado vengan dólares. Junta Nacional de Granos, que fue un invento... Sí, ya de los años 30. De los años 30, viejo invento argentino. Claro, que tuvo que ver con la crisis económica internacional justamente de los años 30 y que mediante esa medida se trató, digamos, de contrarrestar los efectos negativos de la crisis económica internacional. Todo esto, también medidas en relación a los bancos, si van a subir los encajes o no. Viste que a partir del miércoles se le puso un piso a la tasa de interés para los depositantes. Todo eso... El famoso 35% del dólar tarjeta también está en discusión. En discusión, el 20% de recargo para el dólar... Ismael, ojalá que, dicho esto sin ninguna clase de sorna, nosotros hemos muchas veces sido críticos de las políticas de este gobierno, muchísimas veces. Y esto que voy a decir lo digo sin ninguna clase de sorna. Ojalá que si Kicillof es un hombre tan brillante como la presidenta evidentemente cree, como él ahora evidentemente se ha quedado con el manejo, no digo total porque Cristina, Kicillof siempre hará lo que le diga Cristina, pero ojalá que entre los dos, ahora que Kicillof tiene un hombre suyo alguien de obediencia casi canina, digamos, en el Banco Central, ojalá que Kicillof pueda sacar a la Argentina adelante, porque la verdad es que si a ellos les va mal, nosotros nos vamos a hundir todos. Entonces, ojalá, dicho esto, insisto, con la mejor buena fe, porque estamos todos en este barco, que si Kicillof es tan brillante como Cristina supone, pueda encontrar la manera de sacarnos de esto, porque esto es un verdadero problema. No, la encrucijada que está en Argentina es muy, pero muy seria, hay enormes dificultades. Ahora se dice, hay muchos economistas vinculados al gobierno, dicen no hay ningún problema porque en enero nos sentamos y negociamos con los buitres, pero hay que llegar a enero. Pero entonces es patria y buitres, no patria o buitres. Exactamente. Patria y buitres. Ya lo han dicho varios. Lo cual no estaría mal, si le conviene a la Argentina no estaría nada mal, ¿no? Claro, pero eso implica estar reconociendo una deuda del orden de los 20 y pico mil millones de dólares, que lógicamente se va a pagar con bonos, es más endeudamiento. No digo... Porque en economía no hay almuerzos gratis. No hay fiestita gratis. No hay fiesta gratis, entonces seamos muy claros, cuando se toma una decisión no es que esto es un círculo, se toma una medida y prácticamente viene un círculo virtuoso, sino que hay costos muy elevados y siempre la discusión de fondo es quién paga los platos rotos. Que ya sabemos quién, ¿no? La clase trabajadora generalmente. Ismael, nosotros hoy... vamos a tratar un tema que la semana pasada, en medio de todo este marasmo económico, quizá, no digo que haya pasado sin hacer ruido, pero tal vez mucha gente no lo ha percibido. Y hoy tenemos 2 especialistas para hablar del nuevo Código Civil que rige la vida de los argentinos, 2 especialistas de nota. Código Civil y Comercial. Código Civil y Comercial, porque es algo que va a tener muchísima incidencia en la vida de todos nosotros. Y ya no tiene sentido decir cómo fue votado, si eras apurado, ¿no? Algo que queremos que nos expliquen nuestros invitados, a nosotros y a quienes nos miran, es
¿Cómo va a cambiar nuestra vida este nuevo Código Civil y Comercial? Así y a es, eso vamos. que arranca en enero del 2016. En enero del 2016. Quédese porque todo lo que necesitamos saber de cómo va a ser nuestra vida, cuáles van a ser nuestros derechos, nuestras obligaciones, esto beneficia, perjudica al que está trabajando, en unos segundos aquí en Dominó. Haceme caso, dale bola al gordo de invierno y gana una fortuna. Uy, la ola polar es una ola de suerte. Sortea el 12 de julio, más de 16 millones en premios. ¿Te lo vas a perder? Lotería de la provincia, la lotería que suma para que Buenos Aires siga creciendo. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Parque temático Tierra Santa. UMED, tu derecho a la excelencia. Comenzamos a construir una nueva universidad, ahora en el sur de La Matanza, para que todos, absolutamente todos, podamos seguir soñando. Estamos construyendo entre todos un futuro mejor. Fernando Espinosa, Intendencia La Matanza. Muy bien, muchísimas gracias. Nos acompañan el doctor Daniel Sapsay, un destacado abogado constitucionalista que ya ha estado aquí otras veces, que no necesita de mayores presentaciones, y el doctor León Piasek, que es presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, y con ellos vamos a hablar. Doctor Sapsay, ¿qué tenemos que esperar los argentinos? ¿Qué tiene que esperar el hombre de a pie que no sigue demasiado atentamente lo que pasa en el Congreso a partir de 2016, cuando esto que se aprobó la semana pasada entre en vigor? Bueno, ¿Cuáles serían las 10 cosas que usted cree que son más, que más van a incidir en la vida diaria de todos nosotros? Bueno, en primer lugar, que es una reunificación de todo el derecho privado en un único cuerpo, es un código civil y comercial. Ya eso, metodológicamente y como modo de moverse dentro de un cuerpo, es una modificación importante. Por eso son 2000 y pico de artículos. 2000 y pico, en lugar de más de 6000. Lo cual, evidentemente, desde el punto de vista de si la brevedad mejora las cosas, saludamos como algo positivo. Los otros aspectos a tener en cuenta tienen que ver con una modificación, por ejemplo, en el régimen de matrimonio y de divorcio, sumamente importante. Además, se legalizan una cantidad de uniones que se denominan convivenciales, que antes tampoco existían. Hay también una constitucionalización de lo que la ley de matrimonio igualitario establece ya antes, se materializa ahora en el Código Civil. Hay, asimismo, cambios importantes en materia de derecho de propiedad, porque hay una disposición con la cual yo no estoy de acuerdo, en la cual se determina que el derecho de propiedad cede frente a los derechos de incidencia colectiva. ¿Cómo lo podríamos bajar a tierra a este punto? Bueno, que como principio general, todo derecho de incidencia colectiva estaría en un orden de prelación superior al derecho de propiedad, que es un derecho individual. Incidencia colectiva, para que la gente sepa, sería un derecho que abarque a un grupo importante de gente. Perfecto, exactamente. Es decir, cuando hay intereses suponemos. Sí, sí. Porque como no está, ahí está el problema, como no hay una definición de lo que entiende el código por derecho de incidencia colectiva, yo creo que se está dejando una textura excesivamente abierta que luego puede transformarse realmente en una situación muy difícil. Usted, hoy por hoy, ¿qué interpreta de eso, por ejemplo? ¿Qué sería? No sé. Por eso digo que me preocupa, porque creo que da para cualquier interpretación. Mire que en mi caso, yo hago también derecho ambiental, que es un derecho de incidencia colectiva por antonomasia. Y opino que en principio no hay orden de prelación entre los derechos en abstracto. El orden de prelación aparece en los casos concretos, en donde se produce una superposición. Ante la superposición... Hay un conflicto, digamos. Por supuesto.
En ese caso de conflicto, por supuesto, que el derecho que es de carácter colectivo, que supera a un individuo solo, ante esa superposición, propiedad o derecho a la salud, obviamente que el derecho a la salud va a predominar. Pero eso es por una interpretación del juez en el caso concreto ante un conflicto, no como carácter general, porque vuelvo a repetir. Ahora, esto como carácter general, sí. ¿Sería, perdóname, violatorio de la Constitución? Para mí viola la inviolabilidad de la propiedad, o por lo menos deja la puerta abierta para que eso pueda ocurrir, lo cual me parece algo muy preocupante. O sea que va a depender de cómo se aplica en cada caso. Exactamente. Para usted en principio sería cómo se aplica en cada caso. Siempre depende en cada caso, pero usted tiene reglas que son claras, no una regla tan lábil y de tanta latitud. Claro. Pero siempre los derechos de incidencia colectiva tienen prioridad sobre los individuales, ¿o no? En los casos de conflicto. Sí, si hay conflicto. No en abstracto. Ahí aparece, pero si no hay conflicto, pero aparece en abstracto. Está en abstracto, cualquiera como un puede principio interpretar. general. Claro. No perfecto, ante una situación. Yo para entender el tema. Claro, no ante una situación. Después, porque siempre hay conflicto. Sí. Generalmente en laboral hay mucho. El derecho a circular y el derecho de huelga. Sí. Bueno, ¿qué? Y ahí, para nosotros que tenemos una postura de defensa de los trabajadores... Es el derecho de huelga. El derecho de huelga está por arriba de los demás. Nosotros creemos que en ese conflicto posible, que tiene que ser un conflicto real, en eso coincido con Sapsay, el otro no, en la defensa que hace el derecho de propiedad en la forma que lo ha manifestado. Sí, nosotros creemos que en ese conflicto prevalece el derecho de huelga o el derecho de los trabajadores de hacer manifestaciones, bueno, todo lo que uno sabe que son las acciones colectivas. En relación al tema de la propiedad, ya que entramos en ese tema, una de las cosas que desaparece del código, que originalmente estaba, era la función social de la propiedad. ¿Eso desaparece? Desaparece en la redacción que se hizo en el Senado, en la comisión bicameral, que a nosotros nos parece importante y se vincula con la vida del trabajo. ¿No estaba en el código vigente? No estaba, pero era un derecho que desapareció en el trayecto del... estaba en el proyecto. En el proyecto original, después en el Senado no lo consignan en el cuerpo del código y ahora, bueno, ¿Qué es la función social de la propiedad? Es privilegiar la propiedad para los casos donde, por ejemplo, hay muchas ciudadanos que no tienen acceso a la propiedad, el derecho, lo que se llama el derecho al hábitat, que también, además de nosotros, la ciudadana valorista, lo señaló en algunas observaciones, algunos organismos de derechos humanos, inclusive algunos muy cercanos al gobierno, como el CELS, que mandó una carta a cada diputado antes de que se sancione esta reforma, diciendo que eso para ellos y para los organismos de derechos humanos era un derecho humano, a la tierra, a la propiedad. Lo que se discute ahora con esto de modernizar, urbanizar las villas, ¿no? Por ejemplo. Doctor, esto ¿aumenta la inseguridad jurídica de la que muchos dicen hay en la Argentina? Para mí sí, porque siempre ¿El código en general? Bueno, no, vayamos a estos puntos. No, por eso. Estos son puntos muy centrales, me parece, ¿no? Para la vida de los argentinos. Sin ninguna duda. Para mí sí, porque de todas maneras, siempre por vía de expropiación, que una expropiación además tiene determinadas características, principio de legalidad, la indemnización previa y la utilidad pública, siempre se pudo expropiar, por ejemplo, para funciones de tipo social, no es que no ha existido. Yo creo que ahora ese hecho da este nivel de latitud, porque temo, por muchas cosas que se ven, que dé posibilidad a determinados líderes políticos o etcétera, a que para su clientela se hagan de propiedades para poder repartir entre su gente. Ese es mi temor, porque ya lo he visto de hecho. ¿Pero cómo sería eso? ¿Que van a agarrar determinadas y expropiarlas así? No, expropiar podrían, siempre que haya... ¿Qué podrían hacer con el nuevo código? Pues se podría a través de alguna forma de demostrar frente también a jueces que sean propicios, como que hubo una ocupación de tantos años, quien demuestra... que la ocupación da derecho... La prescripción y otras cosas. Pero eso ya existe hoy. Sí. Pero pues yo conozco mucha gente que dice, yo tengo esta propiedad porque pagué los impuestos. Pero si usted lo acompaña todavía con una disposición que refuerza, bueno, usted me entendió, entonces evidentemente es grave. Pero yo frente a lo que dijo el doctor también quiero corregir algo. Ustedes dijeron, ¿derecho de huelga o libertad de tránsito, no? Porque se ha presentado, o hubo otro conflicto. Pero yo por algo se lo pregunto, déjeme hablar. Sí, no dejo hablar. Sí, pero me interrumpe muchísimo, perdón.
Para mí el derecho de huelga no necesariamente implica impedir transitar. Eso es una deformación que se ha hecho en la Argentina. Pero el derecho de huelga es no asistir al trabajo, y creo que es un derecho muy importante que le asiste al trabajador. Pero ¿por qué necesariamente tienen que redundar en impedir el paso a la gente? No, eso no creo que tampoco este código permita. ¿No lo permitiría? Para mí no, porque eso surge de la Constitución y de los tratados internacionales. Y ambos derechos son fundamentalísimos. Entonces, un grupo de personas que hace huelga no se puede el derecho a manifestar, vamos a suponer, entonces le cambio derecho, es otra cosa. El cambio de derecho de huelga por derecho a manifestar. Sí, es el derecho a peticionar a las autoridades, pero es muy distinto, porque ustedes lo dijeron, libertad de tránsito. La manifestación no tiene por qué cortar una arteria. Y si yo estoy manifestando por la arteria, no dejo pasar a los autos. Pero no puede hacer eso. Justamente es porque está violando la libertad de tránsito de la gente. Pero si no lo hago y no me dejan circular por esa calle, están violando el derecho a manifestarse. No, porque la manifestación tiene que ser en un espacio que no implique coartar otros derechos. ¿Dónde dice eso? Es el libre ejercicio de los derechos. Un derecho no puede suprimir a otro. Y el derecho, claro, pero ahí es donde se plantean los conflictos de derechos. Ante el conflicto, lo que no se puede arbitrariamente, porque usted considera que su derecho es superior, es impedir que en una arteria la gente transite. Hay que dejar por lo menos algunos carriles. Yo no digo que la manifestación implique algo igual, pero no puede suprimir el derecho de tránsito. Tenemos que ir a unos auspicios, ¿sí? Y volvemos enseguidita con ustedes. Muy bien. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Si busca una ART eficiente y solvente. Si busca una aseguradora que responda siempre. Interacción. Grupo Asegurador. Bien, continuamos y ya vamos a volver con el doctor Piasek para ver los temas, las cuestiones laborales. Pero, doctor Sapsay, ¿qué otro punto le parece que va a tener mucha incidencia? Bueno, entre de este lo que nuevo se código? sacó, que yo estoy de acuerdo con el doctor, se sacó mucho, pero yo quiero decir otro aspecto que me preocupa. Se sacó el derecho al agua. Se sacó el capítulo de los pueblos originarios. ¿Cómo es el tema del derecho al agua? Explíquelo. Bueno, el derecho al agua es un derecho fundamental que fue especialmente reconocido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que interpreta al Pacto de Naciones Unidas sobre esos derechos. Y que la Argentina aceptó expresamente, reconociendo esa observación del comité. Era muy importante pasarlo al derecho menudo. Y en una muy buena redacción el código le había dedicado, el preproyecto, porque ese ya el Ejecutivo lo sacó. Le había dedicado una muy buena formulación y se lo sacó. ¿Por qué? ¿Hay algún argumento? No sabemos, porque como no es un veto, en realidad, quien tiene iniciativa para presentar proyectos, el Ejecutivo, los legisladores, bueno, y no importa, en casos muy excepcionales la iniciativa popular, pero no la comisión de expertos. La comisión de expertos, por eso es un preproyecto. El Ejecutivo podía hacer lo que quisiera, estoy de acuerdo, es una facultad constitucional, sin dar ninguna explicación. Desgraciadamente sacó cosas muy importantes. Y le digo otra preocupación más, que esto fue último que metieron. Le han dado un rango a la Iglesia Católica que es propio del siglo XIX. A ver. La han declarado persona pública de existencia necesaria en el mismo rango que el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios. Es decir, han acentuado la desigualdad de cultos y la han puesto en un lugar para que no sea cuestionado prácticamente ningún acto de ello. O sea que el paso de la visita de Cristina ¿Pero qué le parece? al Vaticano antes de ir a Estados Unidos... No le quepa duda, ahí hubo, para mí... ¿Y eso que era para lograr un poco que este código tuviera la bendición del Papa, digamos? No sé,
yo no tengo la prueba, pero me parece coincido con su interpretación. Eso siempre es una interpretación, ¿no? Pero usted sabe que eso es abiertamente contra la tendencia. Cuando se reforma en el 94, prácticamente desapareció la jerarquía superior de la Iglesia Católica porque se sacó la necesidad de que el presidente y el vice pertenezcan a ese culto. Ya no hay que jurar más por la o sea que hemos retrocedido en este un retroceso. ¿Y el aborto brutal. está vinculado a esto? Y todo está vinculado. No, pero lo que está vinculado es que dicen que la vida empieza en el momento de la concepción, sí, que es una concepción, valga la redundancia, absolutamente no demostrada por la biología, que está expresamente prohibida, criticada en el caso Rovira Villalta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para la Argentina sus sentencias tienen jerarquía constitucional, así que ya con eso nos hemos puesto en contra de un tratado internacional. Y es una visión tremendamente reaccionaria y solo la Iglesia Católica sostiene, no es ninguna verdad biológica. ¿Y en materia laboral? Y en materia laboral hay mucho, pero voy a tratar de hacerlo más sintético ¿Mucho posible. y bueno o mucho y malo? Y mucho y malo. Por eso la Asociación Laboralista criticó oportunamente esta ley. ¿De qué deberíamos estar preocupados los trabajadores? Los trabajadores están preocupados por muchas cosas, además de la posible crisis. Aparte por tratar de comprar dólar ahorro. Y el desempleo. No se nos vaya del estudio a comprar dólares. No, lo que quería preocupado es que el código se mete por la ventana del derecho del trabajo y contraría parte de lo que este gobierno ha tratado de legislar y en el discurso y también en la práctica en la ampliación de derechos, como fue, por ejemplo, la reforma de los estatutos del peón rural o del trabajo rural, de las empleadas de casa de familia. En este caso hay una regresión muy importante. Se coloca en el código primero en igualdad de condiciones a la ley, Código Civil y Comercial con las leyes laborales, tanto en la ley de control de trabajo como en la Constitución, como en las interpretaciones de la Corte Suprema en muchos tribunales. El orden de prelación fue siempre la ley de control de trabajo, las normas laborales por encima. En eso podemos coincidir con Gato Sassay, en algo y en el acceso al agua también. No nos vamos a pelear. Proviene de la OIT, que es un tratado internacional. Por eso es importante como bien fundamental. Sí. Es decir, se equiparan las normas comunes para todos los ciudadanos con las normas que rigen Esto los significa que si hay un tema laboral, en lugar, si está tocado en el Código Civil, tiene preeminencia sobre la ley de contrato. Hay una equiparación, pero hasta ahora los jueces se regían por la prelación de normas a favor de las normas laborales que tutelan en forma especial a los sectores más vulnerables. En este caso, en un contrato de trabajo, nadie puede dudar. Ahora me dijeron que hay mucho contrato precario. Sí, ¿Es cierto eso que hay mucho contrato precario? Se creó, por ejemplo, un contrato unipersonal que tiene reproducciones en otros códigos. Ahora, legislarlo en Argentina con el nivel de fraude, ilusión, evasión, crear una sociedad unipersonal que rompe el paradigma y lo que uno sabe de una sociedad. En general se necesitan dos, como para el tango, ¿no? Creo que es así. El tango se bailaba solo también, originalmente, y todavía se puede, pero para una sociedad se necesitaban por lo menos dos. Era baile de hombres. Era baile de hombres. Pero se necesitaban dos. Ahora se crea una sociedad unipersonal donde el patrimonio personal de ese empresario, en el caso de contratar trabajadores, va a estar escindido del aporte de capital que ese empresario coloca en ese negocio. Es para que pueda tomar Para que pueda contratar personal, para que haga negocios y su patrimonio personal esté protegido. Que eso también pasa hoy en la sociedad. Y serían trabajos basura, por decirlo de alguna manera. Podría contratar, aunque lo contrate legalmente, pero después el trabajador, si ese empresario lo despide o ese negocio cierra o quiebra, su patrimonio personal estaría cubierto, salvo fraude, ¿no? No tiene garantía el trabajador de que vaya a cobrar eventualmente porque... Ese es uno de los ejemplos más graves. Después está el tema de la irresponsabilidad de los que otorgan una franquicia, del franquiciante al franquiciado. No voy a hacer publicidad, pero un café tal otorga una franquicia, le dice al franquiciado cómo tiene que vender, cómo tienen que vestirse, inclusive los propios trabajadores. Los trabajadores de esa franquiciada, un café que está acá a la vuelta, si cierra ese local, no pueden reclamarle los créditos laborales al principal. Claro. Es decir, en esta subcontratación. Se viola el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, que si bien es insuficiente para garantizar el crédito laboral, pero ahí de nuevo es una regresión. Ahora yo quería ir a un punto. Nos quedan 2 minutos. Esta parte coincido totalmente con el doctor. Vamos a ir amigos. ¿Ves cómo estamos logrando? Vamos juntos a comprar dólares. Pero aunque no coincidiéramos, igual quedaríamos amigos, pero en lo más importante... una sola cosa más le digo de la irresponsabilidad, porque es muy importante. Y le quiero hacer una pregunta. Entre las cosas que se serrucharon,
para ser bien gráfico, fue la irresponsabilidad del Estado y los funcionarios públicos de los funcionarios. en carácter privado. Eso Fue un preludio de lo que vino después por ley, porque en el proyecto de Lorenzetti, Hayton de Nolasco y Kemelmach de Caluche estaba. Ahora escúcheme, está ese asunto de el deudor puede especificar una deuda en moneda extranjera. ¿Qué significa? ¿Por qué motivo? Yo tengo en el banco $1.000. ¿El banco me puede devolver los $1.000 en pesos al tipo de cambio oficial si se aplica esto? Yo por aplicación literal digo que no. ¿Por qué? Porque dice bien claro que hay que devolver dólares. No. Dice que puede devolver moneda extranjera en pesos al tipo de cambio oficial. Perdón, sí, es así. Es así, perdón, estaba con eso. No, por eso le digo a la pregunta. Bueno, es una invitación más a que la gente se deje los dólares adentro del colchón. Eso por un lado. Como corresponde en la Argentina de todos los tiempos y para el futuro también. Es una simetría total. Y porque está perjudicando a aquel que tenía dólares. Sí, lógico. Beneficia siempre al deudor, que licúa la deuda. Que licúa la deuda. Me parece gravísimo. Para mí es otro atentado contra el derecho de propiedad. Nos tenemos que ir, pero me gustaría que, a ver si en 10 segundos pueden responder los dos. Se supone que quienes vengan detrás de este gobierno, un nuevo presidente, una nueva Cámara de Diputados, una nueva Cámara de Senadores, ¿cambiarían esto o estas cosas, por más que se asume que son malas o negativas, no se cambian por años? Yo pienso que sí. ¿Que sí que? Que lo van a, para mí, se cambia. Todo un paquete, la ley de abastecimiento, la antiterrorista, varias que hay, las van a derogar. Yo no tengo tanta certeza, depende de quién gane, y creo que hubiera sido muy provechoso para la gente común, para la población, para todos nosotros, que la parte de la oposición hubiera manifestado claramente qué opinaba sobre cada uno de estos temas. Es que lo que pasa es que la oposición... público. Sobre el tema laboral opinaron pocos, los medios nacionales casi no le dedicaron espacio, salvo algún artículo que leí por ahí de un periodista que está acá presente, pero en general... la oposición... En general nadie habló de nada, y la oposición, salvo algunos partidos, no digo que no todos, pero nos quedamos sin saber qué opina de estos derechos laborales que están restringidos. Porque acompañaron en comisión... Bueno, tampoco lo de la Iglesia. Acompañaron en comisión y después se arrepintieron. O sea, la oposición hizo lo que hizo en otras leyes fundamentales que sacó el kirchnerismo, que fue acompañar para no quedar aparentemente a contramano, y después se arrepienten. Digo, si Cristina hoy por hoy todavía tiene una imagen alta según encuestas muy serias, es porque del otro lado ya vemos lo que hay. Es una opinión muy personal. Y nos reencontramos el próximo lunes porque nos están haciendo señas. ¿Cómo? Me voy triste con esta reflexión. Es opinable. Pero la realidad hay que mirarla de frente. Sí, no, por supuesto. Bueno. Gracias y nos reencontramos el próximo lunes. Muchas gracias a ustedes. Gracias.